SARS-CoV-2, de cómo las cosas fueron cambiando y pues hay mucha gente que está alarmada en relación a la viruela símica. Y hoy pues vamos a tratar de resolver las dudas. El propósito de la presentación es aclarar con métodos científicos la mayoría de la literatura que está plasmada o de las que yo les voy a hablar como siempre, es la literatura que tiene la Organización Mundial de la Salud y el CS como ente rector. Hablemos básicamente qué es la viruela símica. La viruela símica es un virus ya conocido, es de la familia Poxviridae, no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ya conocíamos y que estaba localizada en algunas partes de África, como lo vamos a ver dentro de un momentito, en África Occidental y en África Central. Y una enfermedad zoonótica, una enfermedad que es producida por animales y que los casos afortunadamente no se agravan tanto. En esta parte de África tenía una mortalidad aproximadamente del 10% en los casos severos y ahora con la cepa que nosotros tenemos es transmisible, pero en un grupo específico y con una mortalidad que no pasa del 1%. Es un virus ADN. La viruela, como nosotros sabemos, fue una enfermedad que produce fístulas y pústulas, perdón, y que fue erradicada en 1980. Esto es importante saberlo porque desde las personas antes de 1980, las personas que ya tenemos algunos añitos, pues fuimos inmunizados y esto hay protección entonces para la viruela símica también. Smallpox es la viruela y también tiene dentro de ella la familia del Big Pox, que es la sífilis. La sífilis continúa aún, aunque la viruela pues esté erradicada. Es una enfermedad autolimitante. ¿Qué decimos nosotros cuando hablamos de una enfermedad autolimitante? Significa que la enfermedad se incuba, la enfermedad empieza a producirse, pero que el sistema inmunológico se activa y que podría en determinado momento pararla sin inclusive necesidad de medicamentos. Por supuesto, en pacientes que tienen vulnerabilidades o pacientes inmunosuprimidos, pues entonces vamos a hablar del tratamiento que se otorga para poder, lógicamente, mejorar la salud del paciente. Pero de hecho, por ejemplo, cuando hablamos que es autolimitante, hablamos que de 2 a 4 semanas la... Pero subimos lo que está abajo, ¿no? Ahora bien, es una enfermedad, entonces, como dijimos, en África, inició en otros países hasta en mayo del 2022. Esto, lógicamente, es por contacto con animales, pero en vista de que nosotros tenemos esa facilidad, que ahora, por ejemplo, en 24 horas podemos estar en otra parte del mundo, inclusive muy distante, ¿verdad? El periodo de incubación de esta enfermedad es de 1 a 2 semanas, significa de 7 a 14 días, y como les hablaba, la tasa de mortalidad en los pacientes donde era autóctona, por ejemplo, en África, en pacientes graves llegaba al 10%, y con esta nueva variante entonces es menos del 1%. Se encuentra en micos asiáticos, puede ser la enfermedad indistinguible de la viruela. De hecho, por ejemplo, en las primeras 2 semanas el diagnóstico es difícil en vista de que empieza únicamente con algunas manchitas. Hemos visto que esta enfermedad en un 96% se ha visto, por ejemplo, en la población homosexual, un 2% en heterosexuales y un 2% en bisexuales. Esto es al inicio, ¿verdad? Hay estudios, por ejemplo, de Journal Medical de más o menos 598 pacientes y esta es la forma en la que se presente. Esto no significa que no pueda cambiar en vista de que uno podría infectarse y hay 3 formas básicamente de infección, ¿verdad? La primera es serológica, al tener contacto, por ejemplo, con secreciones. Se ha descubierto en este estudio de que el 98% de los pacientes que se ha visto el 98% en hombres, el 99%, perdón, en hombres, el 98% tenían la presencia de virus en semen. Entonces, una de la transmisión, por ejemplo, aunque la enfermedad no es de transmisión sexual, es el contacto, por ejemplo, con fluidos. Se han identificado pequeñas manchas entonces en los pacientes, especialmente a veces en el pene, en el área perianal, y estas manchas al principio es muy difícil de diferenciarlas de otras patologías o otras enfermedades dérmicas. Luego inicia entonces con pequeñas como pápulas que se inflaman y tienen secreción, o sea, tienen un exudado dentro de ellas, y luego estas explotan. Este material es contagioso
y se convierten en una costra. Esto es como una introducción de lo que les voy a platicar. Y evidentemente el tener contacto, por ejemplo, con estas secreciones, ya sea en las sábanas, si uno no desinfecta bien las sábanas, o bien el contacto cerca con piel, podría entonces transmitir la enfermedad. También está documentado que podría ser a base de las microgotículas, algo así como si algún paciente, por ejemplo, está enfermo y está muy cerca, con los besos. Y también hay un cuidado especial con los fomites. ¿Qué son los fomites? Son áreas, por ejemplo, cercanas cuando el paciente está enfermo y que podría contaminar estas áreas y que uno podría transmitir la enfermedad de esta manera. Esto, aunque solo sea menos del 1%, pues es importante describirlo. Y se los comento porque hay muchas medidas de mitigación que nosotros hacíamos con SARS-CoV-2 y que podrían ser de utilidad también para nosotros en este momento. Hay que tomar en cuenta que, como les dije, no es una enfermedad de transmisión sexual. La utilización de preservativos, por ejemplo, en este grupo de riesgo, de todos modos no los protege. Y el por qué es porque únicamente tiene una protección en el área del pene, por ejemplo. Y al tener contacto con la piel de una persona infectada, pues ella podría contagiarse. Sabemos que la tasa de ataque es del 8%, son casos extraafricanos y creemos que el contacto es por micos o roedores. También sabemos que entonces al tener contacto o comer carne o ser picado por alguno de estos animales podría deberse la transmisión. Por lo mismo, entonces, insistimos en que es una enfermedad zoonótica y esto es importante recordarlo porque no es que los animales salgan y nos enfermen, sino que el humano ha ingresado al hábitat natural de estos animales y es por eso que se empiezan a producir estas enfermedades en mayor escala. No podemos decir todavía que es una pandemia o algo, hablamos siempre que es un brote, lo que actualmente tenemos. No se clasifica como una enfermedad sexual, como les decía, y no se ha identificado en trabajadores de salud por medio de tratar a un paciente. Hablo de que los trabajadores de salud, de todos modos, se tiene una alarma para que puedan protegerse con guantes, con mascarilla, a veces con carátulas si es necesario, y especialmente tener un equipo de protección y tener cuidado, por ejemplo, con los utensilios o la ropa de estos pacientes cuando están infectados. Ahora bien, vamos a seguir. Esta es información del CDC que ustedes la pueden encontrar en la hoja web del CDC. La enfermedad ha estado en 89 países. Los puntitos azules que ustedes ven es en África. Inició en África Occidental y siempre se encuentra en África Occidental y en África Central. Son esos 7 países en donde se han documentado casos, pero que ya se tenían casos con anterioridad. Y ahora lo tenemos más o menos en 82 países más, en un total de 89 países. Rápidamente se propagaba a toda la parte de Europa y después presentaron casos en Estados Unidos y en Canadá y luego en América del Sur. Y ahora ya tenemos en Centroamérica, en Guatemala tenemos ya pacientes confirmados y casos en estudio y en México. Lo cual significa entonces que todos debemos de tenerlo en mente, de estar preparados y si alguna persona está dentro del grupo vulnerable, que vamos a platicar ahorita de estos grupos vulnerables donde más se ha visto, pues tomar las consideraciones que se han dado y que daremos ahorita a continuación. Esta es la información de hasta el día de ayer, tenemos 31.800 casos, de los cuales 31.425 son en países en donde no existía antes la enfermedad y 375 continúan estando, por ejemplo, en países donde donde se miraba normalmente la enfermedad. ¿Cómo se transmite la viruela símica o la viruela del mono? Tiene varias formas de propagación. La viruela símica puede transmitirse a cualquier persona por medio de un contacto cercano, como estamos diciendo, un contacto personal, piel a piel, frecuentemente. ¿Y qué es lo que incluye? Incluye un contacto directo con ese sarpullido, las costras o los líquidos corporales de la viruela símica de una persona que tenga la enfermedad. Como les decía, empieza con una manchita, luego una mácula, o sea, una manchita un poco más grande, que luego se llena de secreción, explota y el periodo posterior es más o menos de una costra. Durante toda esa fase el paciente puede ser infectivo
y la enfermedad, como les digo, dura de 2 hasta 4 semanas. También puede ser transmitida entonces al tocar objetos como telas o vestimenta, ropa de cama o toallas o ¿Va a superficies poner en inglés? alguno de los pacientes que esté infectado con viruela símica. Y pues como les contaba también con el contacto de secreciones respiratorias. Este contacto directo puede ocurrir durante el contacto íntimo. ¿Qué incluye un contacto íntimo? Incluye relaciones sexuales, orales, anales o vaginales, o el contacto con genitales, pene, testículos, labios vaginales y vagina, o el ano de una persona con viruela símica. En este 98% de pacientes que les contaba pues que eran homosexuales, en un estudio de más o menos 565 pacientes, se encontró que aproximadamente el 68% tenían el inicio de las lesiones en el pene y en la parte perianal. Entonces también es difícil buscarlas, ¿verdad? O que el paciente las localice. También se ha hablado, por ejemplo, de que se transmite a base de abrazos, masajes y besos, y el contacto con estas telas u objetos durante las relaciones sexuales que han sido usadas por algún paciente que tenga viruela símica y que no hayan sido desinfectados. Y esto incluye la ropa de cama, las toallas, los fetiches y los juguetes sexuales. Por eso mismo se habla de que este grupo que es vulnerable, antes de que sea inmunizado, por ejemplo, se le ha solicitado que disminuya su cantidad de parejas sexuales y la otra que se inmunice. En países, por ejemplo, como Estados Unidos o Europa, se tienen 2 vacunas y se cree que el paciente está protegido después de 2 semanas de la segunda dosis. Y vamos a hablar un poquito de cuáles son las vacunas. También está escrito que las personas embarazadas pueden transmitirse en caso se enfermen. Es una transmisión vertical, una transmisión del feto a la madre, del feto al niño, perdón, a través de la placenta. También se pueden contraer viruela símica a través de los animales infectados, al preparar o comer o al ser picado por alguno de estos animales, como ya les comentaba anteriormente. Las personas con viruela símica pueden transmitirla desde el momento en que aparecen los síntomas hasta que el sarpullido haya sanado completamente, se haya formado una nueva capa de piel. O sea, significa que inclusive en la última fase, en la fase que es costrosa, la enfermedad es infectiva. La enfermedad dura por lo general de 2 a 4 semanas, como les comentaba, y entre los signos y los síntomas que podemos hablar, estas son fotos de pacientes en este momento. Y también está escrito que depende de la cantidad de máculas o pápulas, es la agresividad de la enfermedad. La mayoría de estos pacientes presentan entre 5 Entonces le dijo, mira, le dijo, máculas o pápulas. porque Y también está muy descrito ahorita en estos estudios de los 598 pacientes en que la mayoría de estos pacientes, más o menos el 65%, eran pacientes VIH positivos y estaban bajo tratamiento con antirretrovirales. Las personas con viruela símica tienen una erupción que puede estar ubicada cerca de los genitales, como les hablaba, el pene, testículos, labios y vagina, en el ano, o podría estar en áreas como en las manos, los pies, el pecho, la cara y la boca. No respeta palmas y plantas de las manos, como en otras enfermedades. La erupción pasará inclusive por varias etapas, ¿verdad? Hay muchos pacientes que inician como una infección respiratoria, fiebre, y hasta más o menos después de esta infección respiratoria, a los 4 días han presentado estas manchas en los pies y estas máculas o pápulas. Y de hecho es una de las medidas entonces que el CDC indica en que los pacientes que estén dentro de estos grupos que identifiquen y que si tienen alguna infección respiratoria superior se abstengan a tener relaciones sexuales o a tener contacto con las demás personas. La erupción inicialmente puede parecer como unos granitos o como ampollas y pueden ser dolorosas o con una picazón. Estas lesiones también lo importante es que durante el tratamiento debe de darse algo porque producen mucho prurito, mucha picazón y también podrían infectarse. Y en este caso, a pesar de que la enfermedad es viral, entonces uno le da un suplemento de antibióticos para las infecciones, ya que las complicaciones son especialmente la sepsis, que es una infección generalizada en todo el cuerpo, encefalitis, que es una enfermedad de una inflamación del encéfalo, y las infecciones sobreagregadas sobre piel o mucosas.
Estas lesiones se presentan, como yo les decía, en determinadas áreas por contacto, pero también se pueden producir en mucosas. Aquí vemos, por ejemplo, en la faringe, y por lo general son muy dolorosas y lo que se trata es de dar pues analgésicos, antipiréticos y tratamientos para el dolor. Estas son las fases costrosas de los pacientes. Son pacientes que voluntariamente pues han enviado fotos o han permitido, de todos modos pues tratamos de guardar su integridad. Y estas lesiones ya van en una fase como de recuperación y es la última fase que es la fase costrosa. ¿Qué sintomatología presentan estos pacientes? Presentan fiebre arriba de 38 grados centígrados, escalofríos, los ganglios linfáticos axilares o inguinales pueden estar inflamados, hay un cansancio generalizado, hay dolores musculares y la mayoría de estos pacientes hay un dato patognomónico que se presenta en la mayoría de los pacientes y que se lo están pasando en inglés, primero descargué. Tiene cefalea, un dolor de cabeza, tiene síntomas respiratorios, como por ejemplo dolor de la garganta, congestión nasal y tos. Y la tos puede ser productiva. Pueden experimentar todos los síntomas o solo algunos, no necesariamente se presenta como un caso en general, es igual que SARS-CoV-2. Yo siempre les comentaba que nunca mirábamos pacientes exactamente con la misma sintomatología, todos los organismos son diferentes y se presenta de una manera diferente. Siempre me preguntan si podría haber casos de niños. Sí, ya hay casos de niños documentados, pero el contacto es en vista de que yo les hablo de que podría ser un padre o una madre que tiene contacto con los niños, estar en la misma cama, por ejemplo, y transmitir la enfermedad. A veces las personas también tienen síntomas similares a los de la gripe antes de la erupción, es lo que más se ha visto, y algunas personas tienen erupciones primero y seguidas de otros síntomas. En resumen, yo les podría contar que no existe un patrón específico y es por eso que los colegas debemos de mantenerlo en mente, hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica para saber cuáles son los factores de riesgo del paciente y de esa manera poderlos identificar. ¿Cuánto duran estos síntomas? Bueno, los síntomas de la viruela del mono generalmente comienzan dentro de las 3 semanas posteriores a la exposición al virus, a 21 días inclusive después del contacto, ¿verdad? Si alguien tiene síntomas similares a los de la gripe, por lo general desarrollaría la erupción en 1 a 4 días. La viruela del mono se puede propagar desde el momento en que comienzan los síntomas hasta que el sarpullido se haya curado. Todas las costras se hayan caído y se haya formado ya una nueva capa de piel y hasta ahí se puede decir que la enfermedad ha cedido. La enfermedad suele durar de 2 a 4 semanas, como les comento. ¿Qué diagnóstico se tiene para la viruela del mono? Es por medio del PCR. El PCR, ustedes también lo oyeron mucho en SARS-CoV-2, es un método diagnóstico molecular y se puede obtener muestras de suero, de hisopado nasal o de hisopado de las lesiones. Lo que se intenta es tener secreciones, llevarlo al laboratorio. Aproximadamente en este momento se tarda un periodo de más o menos 24 horas. No existen pruebas rápidas. Es la historia clínica versus estas pruebas de laboratorio. Y en Guatemala ya lo tenemos. El Laboratorio Nacional de Salud tiene la capacidad para poder hacer estas pruebas. Si existen vacunas o no, sí. Como ya les decía que era una enfermedad ya conocida, Jynneos es una de las vacunas, la produce la casa Bavarian del Nord S.A. y tiene 2 básicamente, o sea, 2 fueron autorizadas en el año 2013, la Invamun y la Invanex en el año 2019. ¿Qué problemas tenemos? Tenemos problemas con que pues no se piensa inmunizar a toda la población, no se piensa que todo el mundo haga cola, por ejemplo, para tener vacunas, se considera por el momento. Hay poca producción y se está solicitando, por ejemplo, la producción de más vacunas para cubrir a estos grupos vulnerables. Lo que se está haciendo en este momento y en Estados Unidos es que si un paciente es identificado, se buscan los contactos y se vacuna por una cosa que se llama vacunación en anillo. Significa que todas las personas que han tenido contacto con este paciente se inmunizan y pues si aún no presentan síntomas podrían no llegar a presentar la enfermedad. Pero es bien importante entonces la identificación. Y existe otra vacuna que es el ACAM 2000. Lo único es que esta vacuna, ustedes saben que las vacunas se hacen con diferentes plataformas y esta es de un virus vivo, lo cual significa que también tiene contraindicaciones.
y una de sus contraindicaciones es que el paciente no esté inmunosuprimido o no tenga un VIH, por ejemplo, porque si sus defensas están bajas, lo que podría hacer es producir más rápidamente la enfermedad y agravarla. Entonces, estas son de las contraindicaciones que tiene esta vacuna. Las dosis son 2, se pone a los 15 días y a las 4 semanas y protege a las 2 semanas de haber tenido esa segunda dosis. Si hay tratamiento, sí, hay tratamientos que ayudan a mejorar el esquema del paciente. Las defunciones que han ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos o en otras partes del mundo, son pacientes que ya tenían una inmunosupresión, que tenían un VIH, que estaban recibiendo, por ejemplo, quimio o radioterapia, y que sumado a eso, pues entonces se infectaron con viruela del mono. Son pacientes que se agravaron, pero normalmente, por ejemplo, la evolución de un paciente que no esté inmunosuprimido, pues es satisfactorio, ¿verdad? Es muy importante, lo primero es el aislamiento del paciente, las redes de contactos que tenga el paciente. Recordemos que hay un 2%, por ejemplo, que son bisexuales y que entonces de esta forma podrían propagársela también a las mujeres, ¿verdad? Y seguirlo contrayendo. Hay pacientes que podrían ser inclusive asintomáticos y el tratamiento es básicamente mejorar los síntomas. Me refiero a que si hay fiebre, darle antipiréticos, me refiero a la asepsia, por ejemplo, de las lesiones, me refiero a si se infectan estas lesiones, antibiótico-terapia, y si el paciente está inmunocomprometido o, por ejemplo, es un paciente de VIH, pues entonces hay antirretrovirales, se cree que los antirretrovirales pueden ayudar al paciente. El tratamiento que más nos ha ayudado es el TIPOX, es un tecoviramat, es un antirretroviral y este se utiliza dependiendo el peso del paciente. Si el paciente pesa de 40 a 120 kilogramos, entonces se utilizan tabletas de 600 miligramos 2 veces al día por 14 días. Y si el paciente es mayor de 120 kilogramos, se utiliza siempre las tabletas de 600 miligramos, pero 3 veces al día durante 14 días. Problemas que tenemos es que es un elevado costo y que la producción entonces no es suficiente por el momento. Como les indico, se está haciendo todas esas gestiones, pero recordemos también la historia de SARS-CoV-2, que los primeros tratamientos fueron pues para los países productores y entonces es difícil el alcance para los países como los nuestros. Y esta es la introducción de la viruela del mono y entonces ahora dejamos Jimmy abierto para las preguntas que ustedes necesiten. Gracias. Muchas gracias, doctor, por tan preparada presentación. La verdad es de que, casi todas las dudas que teníamos, pues fueron siendo aclaradas en estas diapositivas. Pues a todas las personas que están conectadas, sabemos 100 participantes en este momento conectados. Posiblemente hayan más personas que deseen conectarse, pero pues el Zoom tenemos un límite de 100 personas y ahorita llegamos al límite. Entonces, pues vamos a manejarlo de la siguiente manera. Por favor, si tienen alguna duda, ir levantando la mano o escribirlo aquí a través del chat. Quiero comenzar con una pregunta, doctor. ¿Qué hacer nosotros acá en Guatemala? ¿Cuáles son los primeros pasos que debemos de tener a la hora de ver algún síntoma? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, para empezar, quiero comentar que los garantes de salud, que en este caso es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se ha regido a las normas de la Organización Mundial de la Salud y desde las alertas que se han pronunciado, pues han tomado acciones. ¿A qué me refiero a tomar acciones? Se han generado, por ejemplo, medios informativos para los colegas médicos y el personal de salud para que lo mantengan en mente. Esto es lo más importante cuando una enfermedad empieza a presentarse en diferentes sectores para que las personas puedan identificar en caso que se presente un paciente. Si el paciente se presenta, pues hay 2 formas de manejarlo, ¿verdad? Una de las maneras de manejarlo es, aparte de tomar los hisopados de las lesiones, el principal es aislarlo. Uno, en caso de que tuviera muchos pacientes o pacientes en estado crítico, podría tenerlos bajo un sistema hospitalario.
pero de lo contrario podrían manejarse inclusive ambulatoriamente con todas las medidas que se tienen. Entonces, como le digo, el primer paso es que los colegas reconozcan la enfermedad, que la tengan presente, que hagan una buena historia clínica, especialmente como se está presentando ahorita con los factores de riesgo. Hablamos de que la mayoría se presenta en hombres, que la mayoría se presenta en el 96%, por ejemplo, en grupos homosexuales, 2% en heterosexuales y 2% en bisexuales. Si un paciente, por ejemplo, sabe que está en un grupo de riesgo y presenta, por ejemplo, estas lesiones que inicialmente se presentan en pene o en el área perianal, pues entonces debe consultar a un proveedor de salud. Al inicio de estas enfermedades yo les digo que es mejor presentarlo con la gente que está empapada, o sea, me refiero que busque atención médica, por ejemplo, en los hospitales escuela, como el Hospital Roosevelt, el Hospital San Juan de Dios, los hospitales como el ICS, o con epidemiólogos o dermatólogos o médicos internistas o infectólogos que tengan experiencia al principio, ¿verdad? Recuérdese que uno de los errores, por ejemplo, para seguir la propagación es la no identificación. El diagnóstico oportuno es importante para poder ver este cordón de pacientes que hayan tenido contacto y aislarlos, esperar a que evolucionen y lógicamente solicitar las vacunas para poder inmunizarlos y de esta manera mantenerlos protegidos. Muchas gracias, doctor. Hace un momento levantó la mano Vic, me parece que es Víctor, no sé si aún tiene la duda. Por acá está Vic. Sí, buenos días, compañeros. Con una consulta, doctor. ¿Esta enfermedad puede ser transmitida también a través del contacto con el dinero, con alguien que ha estado infectado y ha tocado el dinero y pues le ha pagado a uno? ¿Puede ser transmitido de esa forma también? Gracias. Sí, Víctor, no, por el momento no está documentado esa transmisión. Como te comentaba, la mayoría de los pacientes ha sido en estos grupos vulnerables y ha sido por contacto sexual. O sea, contacto sexual me refiero a abrazos, besos, inclusive aunque no haya penetración. Se cree por la forma en la que se ha encontrado en secreciones, por ejemplo, especialmente en semen, en saliva, que podría ser inclusive por fomites, pero es muy poco probable que esto suceda. Pero es muy importante continuar con todas esas medidas higiénicas de lavado constante de manos con gel o con agua y jabón y la utilización, si uno tiene contacto con una persona de riesgo, pues, o sea, que esté infectada, por ejemplo, la utilización de mascarilla. Pero para quitar una duda también me preguntaban a veces, mire, la pena con los hoteles, la pena con, no sé, con ropa. Si un paciente está infectado y la ropa no ha sido desinfectada, entonces podría transmitir la enfermedad. Pero aunque el paciente esté infectado, por ejemplo, manejando bien esos desechos, lavándolos con detergentes o algo, el virus muere. Y entonces la transmisión ahí disminuye. Perdón, no se da. Muchas gracias, doctor. Sí, justamente iba a plantear esa pregunta que tenemos acá en el chat. Me han estado solicitando la presentación. Vamos a estar mandándoles información a través del correo electrónico, por favor. No anoten su correo electrónico en el chat, pero sí en la asistencia. Entonces les pedimos de que en el link que compartimos se registren para nosotros poder compartirles posteriormente la información. ¿Habrá alguna otra duda? Perdón. Con mucho gusto vamos a pasar la presentación. Voy a tratar de ponerle la presentación que es en agosto, ¿verdad? La fecha de ahora, porque recuérdense que con estas enfermedades constantemente existen cambios. Y entonces se recuerdan con SARS-CoV-2 como tuvimos varios cambios por diferentes cepas. Entonces también quedo a la disposición de cualquier actualización, estoy a la hora. Muchas gracias. Bueno, ¿habrá alguien más? Tenemos la oportunidad de poder aclarar nuestras dudas de primera mano. No sé si doctora Ligia tendrá también alguna duda o algo que aportar, por ahí la vemos.
Doctor, ¿ya el país ha contemplado tener un hospital específico para este tipo de problemas? O sea, así como tuvimos para COVID, el Parque de la Industria, el Hospital COVID de Villanueva, ¿se ha contemplado en algún momento tener un lugar donde podamos tener a los pacientes si esto se creciese en número, ¿verdad? Para aislarlos, porque imagínense tener pacientes con viruela símica y COVID. Entonces, ahí estamos, ahí sí que está más la persona que tenga COVID y que en un momento dado se infecte con viruela, ¿va? Claro. Esperemos, Dios, que no se dé. Doctora, sí, el Ministerio de Salud Pública se ha pronunciado y está preparado, creo, a mi juicio, de que está manejando muy bien estos casos que se han presentado de una forma ambulatoria. Pues no han visto la necesidad de tenerlos internados. Si en caso existiera, existen ya áreas, por ejemplo, en el departamento, en el San Juan de Dios y en el Roosevelt, y también estoy enterado que el ICS pues, ha puesto cartas en el asunto. La preparación está, como lo único que hay que hacer es la solicitud de este biológico para los grupos vulnerables. Gracias, doctor, muy amable. Doctor, algo muy importante y también quisiera hacer énfasis en esto, es lo que usted mencionó hace un momento en su presentación, de que no estamos viviendo una pandemia de la viruela símica, sino ahora es un brote. Y quería hacer énfasis en este punto porque se está manejando esa mala información y muchas veces la población se está alarmando y pues piensan de que es una pandemia más. Existe ese temor muy alto. Definitivamente pues debe de haber cierto cuidado, pero no atemorizarnos tanto, porque no estamos viviendo una pandemia y no es un alto riesgo como COVID, es lo que tengo entendido, ¿verdad? Claro, Jimmy, yo creo que es muy importante. Creo que yo entiendo a la población de que a veces pues hasta nos aburrimos de COVID, pero a la larga cada uno somos expertos en saber la forma de transmisión. Lo más importante es la educación. Si uno sabe, por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo, un paciente diabético, no es para atormentarse. Yo creo que si él conoce su enfermedad, sabe cómo poder controlarla, tiene el medicamento, pues entonces le va a ir muy bien. En este caso yo les diría que no hay nada para alarmarse, para preocuparse más de la cuenta. Para los grupos que están en estos grupos, valga la redundancia, vulnerables, es importante que conozcan a profundidad la enfermedad, que continúen con las indicaciones del CDC. En la página del CDC, si uno pone viruela símica, están todas las indicaciones en disminuir su contacto con parejas, en identificar y tener una mejor comunicación con su pareja para saber tipo de relaciones. Si en caso tienen duda, hay hasta especificaciones de cómo podrían tener relaciones o virtuales o de una manera diferente para no propagar la enfermedad. Y lo mejor siempre es mantenerlo en mente y también tratar de disminuir esos factores de riesgo y tener identificado, por ejemplo, para estar observándose en caso de tener alguna lesión y poder consultar oportunamente. Pero para la población en general, creo que continuar con las medidas higiénicas, enterarse, pues me llamó mucho la atención la cantidad de personas. Es muy bueno que las personas estemos enterados y no entremos en pánico. Cuando empezó y se vieron los primeros casos en Guatemala, tuve muchas llamadas a decir, mire, tenemos que salir a vacunar a nuestros niños, ¿qué hacemos? ¿Nos vacunamos? ¿Salimos a comprar? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Yo creo que lo más importante es tener esta educación, saber los mecanismos de transmisión y saber si es un grupo vulnerable, pues cómo protegerse. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nuevamente les hago la invitación a que se puedan reportar en el link que estamos compartiendo en el chat y ahí pues van a colocar su correo para que le podamos hacer llegar la presentación. Vamos a darle el espacio a Juana Morales, quien levantó la mano y tiene una duda. Adelante, Juana, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, doctor, y muchas gracias por la información. Solo quisiera saber cuáles son los órganos que se ven sumamente comprometidos con esta enfermedad. Sí, si hablamos externos, por ejemplo, la enfermedad es una enfermedad sistémica. Una vez yo tenga el virus,
no lo tengo, por ejemplo, o solamente en la boca, o solamente en el pene, o en el área perianal, sino que la enfermedad del virus circula en todo el torrente. Es por eso, por ejemplo, que los hisopados en la nariz, por ejemplo, o sangre, pues podrían darme un resultado positivo. Esto es importante saberlo. Lógicamente, si lo tengo en todo el cuerpo, lo voy a tener en todas las secreciones, ¿verdad? Voy a tener el virus en la saliva, en el semen, en cualquier secreción. Ahora, órganos afectados, por ejemplo, la mayoría de los órganos, o sea, la mayoría de lesiones en este grupo de pacientes se ha visto en el pene y en la región perianal y en la boca. Entonces, lo que se cree es que han tenido más contacto con pacientes infectados sexualmente, por ejemplo, y que ahí se producen las lesiones. Sin embargo, la enfermedad puede producirse de diferentes formas, no respeta áreas y pueden tener máculas o pápulas en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, pero frecuentemente es producida más en el lugar de contacto. Muchas gracias. Gusto. Gracias, doctor. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra duda. Tal vez vamos a regresar un momento o un poco al inicio. Usted, doctor, habló acerca del autolimitante. ¿A qué se refería eso? Vuelvo a retornar a ese tema porque pues algunas personas se acaban de conectar y pues me llamó mucho la atención de que usted decía de que este virus es autolimitante. ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de una enfermedad autolimitante, específicamente y no necesariamente en esta, hablamos de enfermedades que tienen su periodo de incubación, empiezan a producir la patología, por ejemplo, en el organismo, pero el sistema inmunológico podría inclusive controlarla. O sea, tiene una fase. Me refiero a que tiene una fase en la cual inicia con fiebre, con escalofríos, con una infección como respiratoria. Al cuarto día, por ejemplo, empiezan unas manchitas en la piel. Estas manchitas en la piel evolucionan y se convierten en una mácula. Es una manchita un poco más grande y más protruyente, se podría decir. Luego siguen a una pápula. Me refiero a que ya tienen un exudado, se vuelven como con una ampollita. Entonces, si usted se da cuenta, va como por pasos, ¿verdad? Va evolucionando. Y luego esa bolita, por ejemplo, se rompe, sale ese líquido o se absorbe y se forma una lesión costrosa. Y después de esa costra, entonces se cae la costra y empieza la regeneración de la piel, ¿sí? Entonces ahí, si usted se dio cuenta, la enfermedad evolucionó a su máximo, pero ella misma después fue mejorando, inclusive sin medicamento. O sea, se le dan medicamentos al paciente para que no haya dolor, para que no se vaya a infectar, pero la enfermedad es autolimitante, llega a un pico y luego empieza a descender. Eso es lo que normalmente se ve en la enfermedad. Ahora bien, hay pacientes, por ejemplo, con una inmunosupresión, me refiero a que su sistema inmunológico está deprimido, pacientes con cáncer, pacientes con VIH-Sida, y entonces la enfermedad ahí se pierde. O sea, su sistema inmunológico no reacciona y continúa o podría complicarse. Pero cuando hablamos que es autolimitante, es que inicia, llega a su pico máximo, por ejemplo, y ella misma empieza en una fase como de costra o cicatrización hasta que desaparece. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias por hablarnos de este tema, ¿verdad? Porque, pues, al ser una enfermedad o un virus autolimitante, pues, existe una alta probabilidad de que nuestro cuerpo vaya creando sus propias defensas más rápido, ¿verdad? Sí, eso pues, también, es muy importante saber. Sí, ahorita que usted, Jimmy, habló de esto, también es importante, se me olvidó comentarles, que una persona inmunizada, por ejemplo, o una persona que ya haya tenido la enfermedad, no es como en SARS, por ejemplo, que podrían existir otras cepas por el momento y que se enferme nuevamente, sino que se cree por el momento que ya tenga inmunidad y que de esta manera esté, pues, protegido. Gracias, doctor. No sé si haya alguien más ya para ir cerrando. Vamos a aclarar una duda más. ¿Habrá alguien por acá? Doctora Ligia. Tal vez sí, le pregunto al doctor, ¿vacuna no está en vías todavía de negociación para adquirirlas? Y me imagino que va a haber un estudio, como usted decía, doctora, ¿a qué personas se le va a aplicar, verdad? Y usted hablaba de 2 vacunas, entonces yo quisiera saber si está pronta a venir o cómo lo van a manejar, ¿verdad?
Sí, doctora, desconozco si están ahorita las negociaciones, por ejemplo, para adquirirlas. No tengo conocimiento con certeza. Supongo que van a solicitarlas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo mismo que pasó en COVID, ¿verdad? Los países, por ejemplo, productores, eran los primeros que acaparaban las vacunas. En este caso son 2 por cada uno de los pacientes. En áreas como en Nueva York, que es donde más se ha presentado, ya hay inmunización. Veo acá un poco lejano, no por la negociación, sino tanto por la producción que en este momento existe. Entonces, lo más importante es tenerlo en cuenta para poder, pues, tratar de no infectarse en estos grupos de riesgo. Sí, gracias, doctor. Todo aplica a la prevención, ¿verdad? La prevención es el punto máximo. Muy bien, gracias. Sí, correcto. Perdón que estoy teniendo un poquito de dificultades con el internet, pero voy a leer esta última pregunta, doctor. Acá lo escribe Amilcar. La viruela del mono ya sabemos que es una enfermedad viral. Mi pregunta es, ¿se puede existir en personas que sean inmunes al virus o asintomáticos? No, en este caso, inmune al virus solo serían personas, por ejemplo, que ya hayan sido vacunadas, con la enfermedad de varicela, que son los pacientes antes de 1980, o pacientes, por ejemplo, ahorita, que se consideren, por ejemplo, en Nueva York, pacientes que se consideren grupos de riesgo y después de su segunda vacuna, por ejemplo, pues ya tengan una inmunidad. Pero de que una persona, por ejemplo, sea inmune totalmente, por el momento hay poca información y lo desconocemos. Creemos que no, que podría infectarse. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Queremos agradecer al doctor Carlos Mendoza por la oportunidad que nos da de recibir esta información de primera mano. Hemos tenido la oportunidad con la pandemia de COVID, hemos tenido la oportunidad de estar actualizando información mes a mes con él. También quiero invitarlos a que por favor busquemos el canal del doctor en YouTube, busquémoslo en las redes sociales, sigámoslo, eso pues nos ayuda a difundir la información y a que también nuestra familia pueda conocerla. Si es que, si me lo permite, doctor, si nos pudiera compartir cuál es su canal para nosotros poder seguirlo y recibir esa información de primera mano. Con mucho gusto, yo les voy a mandar el link y junto con la presentación, pero básicamente en YouTube como doctor Carlos Enrique Mendoza. Sí, estoy teniendo un poquito de dificultades con el internet, pero bueno, ya vamos a ir cerrando. Entonces, Margot, ya vamos con la última pregunta. Margot, por favor. Gracias, Jimmy. Buen día a todos. Buen día, doctor. Una última pregunta. ¿Existe alguna página donde podamos informarnos al respecto de la enfermedad? ¿Cómo se encuentra el semáforo? ¿Donde podamos estar informados? Perdón. Sí, muy buena pregunta. Yo les digo muy buena pregunta porque una de las cosas que hay que alejarse es de la falsa información, ¿verdad? Recuérdense que ahora en internet pues cualquiera escribe. Yo siempre les aconsejo, por ejemplo, para estos temas tan importantes, seguir las líneas de entes que realmente tengan propiedad para hablar. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, cada vez que se pronuncia, por ejemplo, lo hace en base científica. Si ustedes ponen en internet PAHO o OMS o CDC, por ejemplo, viruela símica, ustedes obtienen información del día anterior. Por ejemplo, yo ahorita si ingreso, tengo lo último que está sucediendo en número de casos en países, en medidas de prevención, e inclusive si hay algún estudio, por ejemplo, que esté aportando, estudio científico, ¿verdad?, de calidad, que esté aportando información, pues así será. En el caso del país ahorita, creo que se ha mantenido informada la población. Únicamente han existido 2 casos y 2 en investigación. El Laboratorio Nacional y el Ministerio se han pronunciado y por el momento no se tiene un tablero, por ejemplo, en vista de la cantidad de pacientes.
pero en determinado momento sería exactamente igual que con el SARS-CoV-2, donde usted podría ingresar a una hoja y tener la información actualizada de qué está pasando en casos, en pruebas realizadas, etc.